Hola chicos y chicas, para este video de matemática hablaremos acerca de área y perímetro de figuras planas. Espero no hacerlo muy largo, pero he procurado sintetizarlo en su, bueno, en lo mejor, de la mejor manera. ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar acerca de lo que les mencionaba, ¿no? De área y perímetro de figuras planas. Si nos queda espacio en lo que resta del módulo, veremos algunas cuestiones de volumen, área superficial y área lateral de ciertos sólidos. Pero bien, cuando hablamos de figuras planas estamos hablando de una figura en dos dimensiones. Este, Varias de ellas ustedes ya la conocen, triángulos, cuadrados, etcétera. Entonces vamos a un poco, bueno, vamos a procurar la manera de como de aclarar ciertos conceptos que ya los manejamos, pero aún hay un poquito de ambigüedad. Entonces, cuando hablamos de triángulos, que sería una figura plana, ya sabemos que los triángulos tienen pues muchas características y una es que, bueno, tienen tres lados, tienen tres vértices y tienen tres ángulos. Lados es, bueno, ya saben, ¿verdad? Cada uno de esas tres rectas que pueden ver. Ah, la clasificación de los triángulos lo podemos hacer de dos formas. Una es según sus lados y la otra es según sus ángulos. Cuando hablamos de la clasificación según sus lados, los triángulos pueden ser de tres tipos: equilátero, isósceles o escaleno. El equilátero es que tienen los tres lados iguales. Es decir, que este lado vale lo mismo que este y lo mismo que este. ¿Vale? Tres lados iguales. Isósceles, vamos a manejar la definición que deben de tener dos lados iguales, nada más. Es decir, en este triángulo, este lado es igual que este. Y listo. El escaleno, es pues un triángulo que tiene los tres lados desiguales. Es decir, tiene un valor, ¿verdad? Este lado tiene otro valor, por eso le pongo dos rayitas. Y el tercer lado, diferente, por eso le pongo tres rayitas. Ahora, una cuestión aclaratoria, ¿verdad? Esto se lo voy a preguntar, así que si ve el video, pues ya tiene ahí, ¿verdad? Algo. Cuando hablamos de triángulos, si yo les preguntara, ¿todo triángulo equilátero es triángulo isósceles? La respuesta es sí, porque el isósceles solo me basta con tener dos lados iguales. Entonces el equilátero, como tiene tres, pues solo por eso no deja de ser triángulo isósceles, ¿verdad? Digamos que aquí están los dos lados iguales, ¿verdad? Y como el tercero también es igual, pero como no me importa, entonces ahí cumple el requisito. Entonces, todo triángulo equilátero es triángulo isósceles, pero no todo triángulo isósceles es triángulo equilátero. Entonces, es una cuestión que deben de tener un poco claro, ¿verdad? Ah, Clasificación de los triángulos según los ángulos. Ángulos ya saben que son los formados por la intersección de dos lados del triángulo. Hay ángulos externos y ángulos internos, pero nosotros nos vamos a fijar en esta clasificación según los ángulos. Aquí le voy a colocar ángulos internos para no haber confusión. El triángulo rectángulo es porque tiene un ángulo de 90 grados. De 90 grados, pues es cuando dos lados son perpendiculares. Es decir, este ángulo de acá sería de 90. Y se representa así como un cuadradito, ¿verdad? Indicando que ahí hay un ángulo de 90 grados. Entonces ahí hay un ángulo de 90. Y pues estos otros dos ángulos, um, digamos que yo lo nombre alfa y beta. En un triángulo rectángulo, a estos ángulos alfa y beta, al sumarlos, debe de cumplir la propiedad que debe de sumar 90. En todo triángulo rectángulo. Ojo, ¿verdad? Que es otra preguntita por ahí, ¿verdad? Triángulo acutángulo es que los tres ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir que los ángulos sean agudos? Que deben de medir menos de 90. ¿Sí? Este de acá, yo le voy a poner alfa, este beta y este teta. Cada uno de ellos, vamos a ver,
cada uno de ellos, aquí lo voy a colocar, alfa debe ser de menos de 90 grados, beta debe ser de menor de 90 y teta debe ser menor de 90 también. Y deben de cumplir la propiedad que al sumarlos, es decir, alfa más beta más teta, eso debe ser 180 grados. Es una propiedad bien importante de todo triángulo. Pues bien, ahí tenemos, ¿verdad? Un triángulo obtusángulo es cuando tiene un ángulo obtuso. Ahora, cuando un ángulo es obtuso. Un ángulo es obtuso, lo voy a nombrar. Este va a ser alfa, este va a ser beta y este va a ser teta. Un ángulo es obtuso si ese ángulo es mayor de 90 grados y menor que 180. En este caso, el único ángulo que cumple eso es alfa. Alfa es menor de 90 grados. Perdón. Alfa es mayor a 90 grados y alfa es menor a 180 grados. ¿Sí? Mayor de 90 grados y menor de 180 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé que ese ángulo alfa mide más de 90 grados? Está facilito. Vamos a ver. Voy a buscar la herramienta. Vamos a ver. Ok. Supónganse que por acá trazo una recta que sea perpendicular con este lado. Aquí, ¿verdad? Aquí cabalito hay 90 grados. Aquí. Aquí hay 90 grados. ¿Sí? Y si se fijan acá hay un pedacito más que no sé cuánto mide, pero digamos que mida 2 grados, entonces ya es más de 90. Entonces por eso sé yo de que ahí, en ese ángulo, pues mide más de 90. Entonces, pues ahí lo tenemos. Ya tenemos como la introducción a los tipos de triángulo. Veamos. Entonces esos conceptos es de manejarlos un poco. Así que bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el área y perímetro de un triángulo. Son conceptos bien sencillos. Cuando hablamos de perímetro, estoy hablando de cuál es el valor pues numérico que me da pues al sumar el contorno. Perímetro lo vamos a entender como alrededor o ¿cómo lo podemos entender? ¿Cuánto me da al sumar todos los lados? Entonces, perímetro lo vamos a definir como la suma de los lados, ¿sí? Es decir, solamente esta orillita. Sumar este lado del triángulo, este lado, ¿sí? Y este lado. Es decir, a perímetro debo de dar pues la vuelta completa. Entonces, eso es lo que hay que entender por perímetro. Ahora, el área de un triángulo es pues la superficie del triángulo. Digamos que yo quiera indicar cuál es gráficamente, sería básicamente todo esto. Todo. ¿Sí? Todo esto que estoy sombreando. El valor de todo lo que está dentro del triángulo, todo lo que está dentro. Entonces, eso sería básicamente el área. Entonces, digamos que el perímetro va a estar en unidades. Y digo unidades porque puede ser de que el triángulo esté medido en centímetros, en decímetros, en metros, kilómetros, etcétera. ¿Sí?
el área van a ser unidades al cuadrado. Y como yo todavía no sé a qué le voy a sacar al área, qué unidades va a tener, si digamos el triángulo esté medido en centímetros, el área va a estar en centímetros cuadrados. O si está medido en decímetros, serían decímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente el área. Cuando hablamos, pues, de fórmula de área, ya sabemos que las unidades van a estar al cuadrado. Perímetro, las unidades no van a estar al cuadrado, ¿verdad? Ya lo explica acá. Y pues colocarle unidades al cuadrado, algo que es perímetro, se entendería que usted no sabe lo que está haciendo. Entonces por eso lo aclaro, ¿verdad? Perímetro es la suma de los dos lados. Área se debe de multiplicar la base por la altura y luego dividirlo entre 2. Ahora, aquí he introducido dos conceptos, base y altura. En un triángulo voy a aclarar que eso no está dentro del curso. En un triángulo vamos a entender lo que tiene 3 alturas. Siempre va a tener 3 alturas. Y bueno, la altura la vamos a definir como un segmento de recta que hoy sí. Vamos a definir el segmento de recta que parte de un vértice y forma un ángulo de 90 grados con el lado opuesto o a su prolongación. Bueno, digamos que yo tome como referencia el vértice A. Hoy sí. Digamos que tome como referencia el vértice A. Entonces voy a pasar una recta que parta de A hacia el lado opuesto, es decir, a este. Pero esa recta debe de formarme un ángulo de 90 con ese lado opuesto, es decir, ese. Entonces aquí hay un ángulo de 90. ¿Ya? Entonces lo mismo sucede con que yo lo haga desde el vértice B. Digamos que parto de B y al lado opuesto pues esa recta debe de medir pues un ángulo de 90 grados. Y luego si parto de C, debo de medir 90 grados acá. ¿Sí? Como dato importante que está fuera del curso, las 3 alturas se intersectan en el mismo punto. O sea, las 3 pasan por ahí. El punto ese de intersección tiene un nombre, pero está fuera del curso, así que no lo vamos a profundizar. Bueno, ahí tenemos la altura. Ahora, para encontrar el área necesito conocer, digamos, una de esas 3 alturas, ¿sí? Una recta que parta de un vértice y sea perpendicular al lado opuesto. Entonces necesitaría conocer, por ejemplo, el valor de esta recta, de esa altura, y cuál sería la base. La base va a ser el lado donde la altura es perpendicular. Si yo tomo, por ejemplo, que esa es la altura y aquí es perpendicular, entonces la base sería esta. ¿Sí? Entonces, ¿es la única forma de hacerlo? No. Porque, por ejemplo, si yo digo, no, yo no me gusta esa altura o el problema no me da esa altura, o no la puedo encontrar porque si el problema no se las da, hay formas de cómo encontrar la altura, que lo vamos a ver en algunos problemas. Digamos que ustedes encuentren que, bueno, esta va a ser mi altura, ¿sí? Eso le va a dar un valor numérico. Entonces con el lado que es perpendicular es con este. Entonces esta sería la base. ¿Ok? Y si por mala suerte no tienen ninguna de esas, sino que tienen esta, si esta es la altura, entonces esta sería la base. ¿Ok? Pues bien,
Ya van a decir, mucha teoría, eso ya lo sabía, entonces, sí, ¿verdad? Pero aunque a veces ya sepamos los conceptos, muchas veces es bueno como recordarlo, ¿verdad? Ahora bien, veamos aquí está un ejemplo de cómo calcular el área y perímetro del siguiente triángulo. Pues bien, ahí tienen un triángulo, tiene tres lados. Um, este lado vale 5, este 5 y este 6. Bueno, este lado es igual a este, ¿verdad? Entonces es un triángulo isósceles. Pero ya conozco la altura. La altura es 4. ¿Sí? ¿Por qué sé que es de la altura? Porque, bueno, digamos que yo los nombres vértice A, vértice B y vértice C. Entonces, esta recta, por el hecho de ser un triángulo isósceles, toda recta que parta de este vértice donde tienen los dos lados iguales va a ser perpendicular a esta. Y por eso es que puse este problema. Entonces, ya tengo, ¿verdad? Que la altura sería 4. La base es pues la recta con la que la altura es perpendicular. Es decir, en este caso es este valor. Sería 6. ¿Sí? Entonces el área sería igual a base por altura entre 2. Y bueno, 6 por 4, 24, y 24 entre 2, 12. Como el problema no tiene unidades, ¿verdad? No sé si son centímetros, metros, qué sé yo. Yo le voy a poner acá de un solo unidades al cuadrado porque no conozco. Ojo, ¿verdad? En las pruebas de completar, pues ustedes no le coloquen unidades al cuadrado, ¿verdad? Sino que solo el valor 12, ¿verdad? No eso, ¿verdad? Aclaro esta situación porque, bueno, ya saben que a veces el sistema no detecta esas cosas. Bueno, ya tengo el área, muy bien. Perímetro. ¿Cuál sería el perímetro? Perímetro no es nada más y nada menos que sumar los lados. Es decir, este lado que vale 5, más este lado que vale 5, más este otro lado que vale 6. Y 5 más 5, 10 más 6, 16 unidades. ¿Sí? Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Si se fijan, está bastante sencillo. Y bueno, el video me queda un poquito extenso. Entonces voy a cortar ahorita y bueno, voy a grabar otro, una parte 2 para que no se me dificulte subir esto. Ya regreso.